Se fije inicialmente en el versículo 8. A esto lo he llamado el punto de partida del éxito. Si hacemos esto, que el Señor Jesús dijo ese día en oración al Padre, vamos a tener éxito independiente de lo que se nos venga. Resulta que Jesús dijo lo siguiente, dijo así: porque las palabras que me diste les he dado. Y después dice, y ellos las recibieron. Este es el secreto realmente. El Señor dio la palabra de Dios y la Biblia dice que los discípulos hicieron algo interesante. La recibieron. Bueno, la pregunta es, ¿estamos escuchando la palabra de Dios y recibiendo su enseñanza? Porque de aquí en adelante viene todo lo demás. Usted va a leer en el capítulo 17. El secreto es escuchar la palabra de Dios y recibirla de corazón. Hoy muchos creen que están recibiendo la palabra de Dios. Pero ¿cómo saber que lo estoy recibiendo? Es la pregunta que uno tiene que hacerse. ¿Cómo sé verdaderamente que yo estoy recibiendo la palabra de Dios? ¿Cómo hacerlo? Le voy a traer a memoria un pasaje de la Biblia de una parábola. La parábola del sembrador. ¿Recuerdan? En esta parábola se ilustra la historia de un sembrador que va y riega la semilla es la palabra de Dios. Pero la Biblia dice que cayó en 4 terrenos diferentes. 4. ¿Lo recuerdan? El primero junto al camino, y la misma Biblia dice, y vinieron las aves del cielo y se la comieron. O sea, la persona no aprovechó para nada, no escuchó la palabra de Dios. Luego dice que cayó entre espinos. Luego dice que cayó en pedregales. Y luego dice que otra parte cayó en buena tierra. Muy bien. Si ustedes se fijan, se entregó la semilla, se riega la semilla. Pero el que realmente la recibió fue el de la buena tierra. Entonces, ¿cuál es el de la buena tierra? El que realmente está recibiendo la palabra de Dios y tiene esto como punto de partida. El que hace por lo menos estas cosas. El que la escucha, le pone atención y la obedece. Y da fruto. Entonces, ¿cómo sé yo que yo estoy recibiendo la palabra de Dios? Lo sé porque no solamente la escucho, sino que medito en ella, la obedezco y doy fruto. Ese es el que está recibiendo el mensaje del Señor como el Señor quiere que nosotros hagamos. Si usted observa en este pasaje Juan capítulo 17, lo primero que el Señor dice es dar un reporte al Padre antes de orar por los discípulos. Y dice esto: las palabras que tú me diste, yo se las di. Y ellos las recibieron. De ahí que es muy importante recibir la palabra de Dios. La pregunta que uno se hace es, ¿yo realmente la estoy recibiendo? ¿O soy como uno de esos otros terrenos? A partir de ahí, entonces viene una oración por los discípulos. Y le voy a invitar a que inicialmente usted me acompañe a la primera oración que hizo el Señor por los discípulos. Desde el versículo 9 hasta el versículo 11, en Juan capítulo 17. Dijo así el Señor: yo ruego por ellos, no ruego por el mundo, sino por los que me diste, porque tuyos son. Y todo lo que es mío es tuyo, y lo tuyo mío, y he sido glorificado en ellos. Y ya no estoy en el mundo, mas estos están en el mundo, y yo voy a ti. Padre Santo, a los que me has dado, guárdalos en tu nombre, para que sean uno, así como nosotros. Y encuentra uno aquí la primera oración que hizo el Señor por los discípulos. Si usted se fija, empieza diciendo, en el versículo 9, que me gusta hacerle énfasis a esto, empieza diciendo el Señor, yo ruego. Todos sabemos que esa palabra rogar significa suplicar. No es una oración normal. Jesús estaba suplicando por los apóstoles, por ellos, los que tenían ahí ellos representación de todos nosotros. Hizo una súplica.
una oración muy sentida, una oración profunda. No estaba haciendo una oración cotidiana, estaba haciendo una oración desde el fondo y estaba suplicando al Padre por estos, por los que estaban allí. ¿Por qué hizo ese ruego así? Si ustedes se fijan en el versículo 10, 9, él dijo, no ruego por estos, yo ruego por ellos, no por el mundo, sino por los que me diste, porque tuyos son. Luego le invito a que por favor ahí se detenga un momentito. ¿Por qué hizo ese ruego por los apóstoles? Estamos hablando de los apóstoles especialmente. Porque la razón que el Señor dio es que ese pedido agónico que hizo como muy sentido, lo hizo porque ellos eran hijos de Dios. Entonces, ¿yo soy hijo de Dios? Claro que sí. Si usted aceptó al Señor Jesús, seguramente el Señor hace exactamente la misma oración por usted y por mí. Esta es una oración para todos los que pertenecemos al Señor. Pero ¿cuál fue el pedido? El pedido inicial. Resulta que en el versículo 11 el Señor hizo un pedido básico, que yo quiero que usted por favor lo observe. Hizo dos pedidos por los discípulos que tenía cercanos, hizo dos pedidos por los que íbamos a venir después. Pero el primer pedido está en el versículo 11. El Señor dijo, y ya no estoy en el mundo, mas estos están en el mundo. Y dijo, y yo voy a ti, Padre Santo, a los que me has dado, guárdalos en tu nombre. ¡Qué petición tan al punto! Guárdalos. Guárdalos en tu nombre. Me parece que mejor petición que esa no podía haber. Él dijo, guárdalos en tu nombre. Yo quiero recordarles algo que la Biblia dice que efectivamente tiene que ver con esto. En Proverbios capítulo 4, versículo 23 dice, sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón, porque de él mana la vida. Cuando Jesús estaba pidiéndole al Padre que los guardara a ellos, no se refería solamente a la parte física. Yo pienso que estaba haciendo una oración integral. Y cuando uno va a la Biblia se da cuenta que el centro de la persona es el corazón. Tenía que estar orando por el corazón de sus discípulos. ¿Y por qué estaba orando por ellos y le estaba pidiendo al Padre? Porque muy fácilmente nos desenfocamos y dejamos que en nuestro corazón se meta lo que no está bien y tenemos pleitos, contiendas como en esta época. Nos desenfocamos y entonces la oración del Señor es guárdalos en tu nombre, guárdalos. Y uno se pregunta, ¿y por qué es tan importante el corazón? Bueno, usted lo ha leído en otras ocasiones, pero quiero repasar el pasaje que está en Marcos capítulo 7. Si usted me acompaña sin perder este, que es el principal, Marcos capítulo 7. Y una vez llegue a Marcos capítulo 7, le voy a pedir que me acompañe a leer del 21 al 23. Yo pienso que aquí está el punto clave. Necesitamos orar por el corazón de los cristianos. Necesitamos orar por el corazón suyo y mío. Cuando Jesús oró por ellos, oró efectivamente para que fuesen guardados. Porque muy fácilmente nos desviamos, muy fácilmente nos desenfocamos. Y empezamos a tomar posiciones que no tienen nada que ver con lo que la Biblia dice. Pero entonces el Señor claramente oró por esto. Y en Marcos capítulo 7, del 21 al 23, nos da la razón por la cual el Señor pide que seamos guardados. Porque de dentro del corazón de los hombres salen los malos pensamientos, los adulterios, las fornicaciones, los homicidios, los hurtos, las avaricias, las maldades, el engaño, la lascivia, la envidia, la maledicencia, la soberbia y la insensatez. Todas estas maldades de dentro salen y contaminan al hombre. Entonces, cuando el Señor le pide al Padre, lo siguiente le dice, Padre, la petición inicial que te voy a hacer por mis discípulos es que los guardes del mal. Estoy absolutamente seguro que Jesús estaba pensando
hasta en esto que es fundamental para el ser humano, en el corazón. Que guarde el corazón. Que no se llene ni de envidia, ni de pleito, ni de contiendas, ni haya entre ellos cualquier cantidad de situaciones difíciles. Eso no es de Dios, definitivamente. ¿Necesito yo que el Señor guarde mi corazón? Claro que lo necesito. ¿Lo necesita usted? Claro que usted lo necesita. Yo pienso que uno de los grandes problemas que estamos teniendo en épocas como estas es que no estamos guardando el corazón. No lo estamos guardando. Y el Señor es muy claro al explicarnos en la Biblia o al decir en la Biblia cómo se debe orar por los demás. Y yo pienso que tenemos que orar por los demás así. Señor, guárdale el corazón a fulano de tal. Guárdale el corazón. Guarda el mío también. Pero Señor, que no haya ni pleito, ni contienda, ni peleas. Eso no es de Dios, definitivamente. Y eso no es guardar el corazón, definitivamente. Y ese fue el pedido que hizo el Señor en aquella ocasión por los discípulos. Porque guardando el corazón se puede tener unidad. Si no guardamos el corazón, si no permitimos que el Señor nos guarde el corazón y vivamos de acuerdo a la voluntad de Dios, no va a haber unidad ni en la casa, ni en la empresa, ni en el barrio, ni en ninguna parte, ni en la iglesia. Se necesita cristianos que guarden el corazón. Se necesita. Y eso fue lo primero que hizo el Señor aquel día. Así que debe salir de nosotros frases como: detesto a este, no quiero a aquel, me cae gordo, me cae mal. No estoy de acuerdo. ¿Será eso guardar el corazón? Claro que no. No lo es. Fíjense que en el pasaje de Marcos, en la Biblia dice que del corazón salen los malos sentimientos, las malas emociones. Y está supremamente claro en la Biblia. Entonces, el cristiano, ¿qué necesita? Jesús sabía que necesitaban esto. Señor, guárdales el corazón. Guárdalos. Guárdalos en mi nombre. Guárdalos, Señor, a cada uno de ellos. Ese fue el primer pedido que hizo el Señor aquel día. Si vuelve nuevamente al pasaje de Juan capítulo 17, recordará también que hizo una afirmación y hizo un segundo pedido. Un segundo pedido a Dios. Desde el 14, voy a leer del 14 hasta el versículo 17 y le voy a invitar a que ustedes me acompañen allí en su Biblia. Dice así. Vuelve y dice: yo les he dado tu palabra y el mundo los aborreció, porque no son del mundo como tampoco yo soy del mundo. Y dice después: no ruego que los quites del mundo, sino que los guardes del mal. No son del mundo, como tampoco yo soy del mundo. Santifícalos en tu verdad. Tu palabra es verdad. Le quiero invitar a que por favor observe la afirmación del versículo 14. En el versículo 14 el Señor está diciendo nuevamente: Señor, yo les di tu palabra a ellos, a mis discípulos, los que me diste, y el mundo los va a aborrecer, porque ellos no son del mundo, como tampoco yo soy del mundo. Entonces estaba diciendo una gran verdad el Señor aquel día. No somos del mundo, estamos de paso, pero este no es nuestro destino final. Entonces, si no somos del mundo, ¿qué dice la Biblia que somos? Somos extranjeros y peregrinos en la tierra, lo que dice el Señor. Cuando nos apasionamos por las cosas de este mundo, diferentes a la voluntad de Dios, perdimos el enfoque. Entonces estamos viviendo como si fuéramos de este mundo. Y resulta que la Biblia dice que somos ciudadanos del cielo. Estamos aquí de paso, pero cuando nos apasionamos nosotros por las situaciones que están pasando, por las causas diferentes cosas que pasan en el mundo, económica, financiera, política, lo que usted quiera, cuando nos apasionamos por algo que sea diferente a hacer la voluntad de Dios, el cristiano perdió el norte. Definitivamente, o sea, se salió de la voluntad de Dios, como si nos desenfocáramos. Voy a mostrar un pasaje en la Biblia que ilustra más o menos esto, que ocurrió en la iglesia de Corinto. En la primera epístola de los Corintios, capítulo 3, dice así. Me parece que es supremamente enriquecedor la forma como el Señor oró por los discípulos aquel día.
cuando usted va a la primera epístola de Corintios encuentra un ejemplo sencillo, aquí en la Biblia. Dice así, voy a leerlo desde el 1 hasta el 5. Vamos a leerlo así, en la primera epístola de Corintios, capítulo 3. Dice así. De manera que yo, hermanos, no pude hablaros como a espirituales, sino como a carnales, como a niños en Cristo. Es una frase dura. Y dice después, os di a beber leche y no vianda, porque aún no erais capaces, ni sois capaces todavía, porque aún sois carnales, dice así la Biblia, pues habiendo entre vosotros celos, contiendas y disensiones, no sois carnales y andáis como hombres. Y sigue diciendo en el 4, porque diciendo el uno, yo ciertamente soy de Pablo, y el otro, yo soy de Apolos, no sois carnales. Y dice así, ¿qué pues es Pablo? ¿Y qué es Apolos? Servidores por medio de los cuales habéis creído, y eso, según lo que a cada uno concedió el Señor. Observe esto. Hoy día uno escucha esto. Yo soy de fulano y yo soy de tal bando. Yo soy de este y yo soy de aquel otro. Y resulta que somos es de Cristo. Realmente. Somos de Cristo. O sea, cuando uno empieza a matricularse, el que está siguiendo personas se desenfocó completamente. Pero completamente. ¿Cómo llama Pablo a los cristianos que decían, y estamos hablando de la parte espiritual? Uno decía, yo soy de Pablo, el otro decía, yo soy de Apolos. Pablo le dice, ¿y eso qué es? Eso se llama carnalidad. ¿Qué es Pablo? ¿Qué es Apolos? Son servidores. Pero lo único importante es Dios. En esta época y en momentos como este, a veces cometemos ese error. Yo soy de este, yo soy de aquel. Y entonces nos desenfocamos y se nos olvida que somos de Jesucristo. Completamente. Por eso en la Biblia el Señor oró por los discípulos que el Señor les guardara el corazón. Porque muy fácilmente empezamos a olvidarnos que somos ciudadanos del cielo y empezamos a mirar las cosas como si fuéramos ciudadanos de este mundo. Y resulta que no lo somos. Estamos de paso, nada más. Estamos completamente de paso. Así que no cometamos este error de olvidar lo que somos. Somos extranjeros, peregrinos, somos ciudadanos del cielo. Y empezar a pelear con los hermanos y discutir con los hermanos y hablarse mal con los hermanos. Somos de Cristo, todos, absolutamente todos, Entonces, está afirmando esto y volviendo al pasaje en el que estamos, de Juan capítulo 17, hizo el segundo pedido, el Señor al Padre por los discípulos. Después de que les dice esto, entonces hace un segundo pedido que está en el versículo 15 y dice así, no ruego que los quites del mundo, sino que los guardes del mal. Después dice, no son del mundo como tampoco yo soy del mundo. Santifícalos en tu verdad, tu palabra es verdad. Observa esta bendición tan interesante. No ruego que los quites de los problemas. Es lo que el Señor estaba diciendo allí. No ruego que los quites de los problemas. O sea, no suplicó al Padre para que al cristiano lo quitara en momentos difíciles o de dificultades. Lo que pidió es que Dios le diera hombros más fuertes. Entonces no hay que pedirle al Señor, Señor, quítame la carga que llevo, difícil, no la soporto, no me parece bien. No, hay que pedirle al Señor que el Señor me haga más fuerte. Hombres más fuertes. Y el Señor aquí orando por ellos dijo, Señor, no los quites del mundo. Tienen que pasar por el mundo. O sea, tienen que aprender a manejar las cosas. No los quites del mundo. Guárdalos del mal. Es lo que tenemos que pedir en aquella
ocasión. ¿Cómo se hace uno fuerte? El cristiano, ¿cómo se convierte en una persona fuerte? Porque es que él mismo lo dijo, el Señor lo explicó en aquella ocasión. Él dijo, santifícalos en tu verdad. Santificar es apartar para Dios. No los saques, pero que sean santos. Que se ayuden, que tengan el mismo sentir, que no peleen, que se amen. Eso fue lo que el Señor dijo. Santifícalos en tu verdad, lo dijo así, apártalos para Dios, que crean tu palabra y la obedezcan. Eso es santificarse, creer la palabra de Dios y obedecerla. Y me llama mucho la atención que el Señor Jesús orara de esta manera por los discípulos, porque resulta que usted y yo también somos discípulos del Señor, y le aseguro que el Señor tiene el mismo anhelo con usted y conmigo, que nosotros seamos guardados. No nos va a quitar de este mundo hasta que sea el momento, pero nos está pidiendo que nos mantengamos santos. Así que le invito a que todos saquemos y primero evaluemos la manera como estamos hablando en muchas ocasiones, porque en este tiempo se habla de maneras increíbles, y empecemos a santificar el vocabulario, a santificar el comportamiento, a vivir de acuerdo a la voluntad de Dios. Es lo que necesitamos hacer en épocas como esta, y por eso quisimos tomar este pasaje, porque en este pasaje el Señor, en momento de dificultad, hizo una oración tan profunda por los discípulos, que es lo que necesitamos hoy día. Muy bien, después de que el Señor ora por los discípulos, si ustedes se van al versículo 20 al 26, se van a dar cuenta que entonces Él oró por las futuras generaciones. Jesús, entre las futuras generaciones estamos ustedes y yo. Y también hizo dos pedidos al Padre por nosotros. O sea, aquí en el versículo 20 al 26 está incluido usted y estoy incluido yo. Y el Señor hizo dos pedidos. Observe por favor el 20 y el 21. Dice así: mas no ruego solamente por estos, sino también por los que han de creer en mí por la palabra de ellos, para que todos sean uno. Para que todos sean uno, como tú, oh Padre, en mí y yo en ti, que también ellos sean uno en nosotros, para que el mundo crea que tú me enviaste. Primera petición que hizo el Señor por los que iban a creer en Él. Primera, la petición era esta, sencilla. Le dijo al Padre en aquella ocasión, y también empieza por favor el versículo 20, dice, no ruego, o sea, era una súplica porque era una necesidad, algo urgente. Y el Señor, conociendo la situación que se les venía y lo que iba a venir de ahí en adelante, entonces hizo esta petición al Padre. El Padre es esto: Señor, que sean uno entre ellos y que se mantengan unidos a nosotros. Esa fue la petición. Que sean uno entre ellos y que se mantengan unidos con nosotros. Fue la petición que hizo el Señor en aquella ocasión. Bueno, cuando en la Biblia habla de ser uno, lo que se refiere es a tener el mismo sentir. A eso se refiere. Que todos tengan el mismo sentir. Que todos, Señor, tomen la decisión de obedecer la palabra de Dios. Que todos tomen la decisión de ayudarse los unos a los otros. Que todos tomen la decisión de animarse los unos a los otros. Que todos hagan lo mismo, o sea, se ayuden, se apoyen, se animen, oren los unos por los otros, no vean si el otro piensa igual que yo o piensa diferente, sino que sean uno, supremamente sabio. Si algo necesita el cristiano es ser uno con los demás y ser uno con el Señor. Exactamente así. En épocas como estas, que yo sé que todos ustedes lo han venido notando, yo he sido a través de la Biblia como exhortado por el Señor. Porque a veces uno dice lo que no debe decir y toma posturas que no debe tomar. Y se le olvida lo que la Biblia dice. Independiente de lo demás, independiente de las decisiones que tome.
La Biblia dice que el Señor oró por nosotros para que fuésemos uno, el mismo sentir, seamos uno. Entonces, cuando yo quiero ser uno con el otro, entonces no tengo que mirar si pensamos lo mismo o vamos por el mismo lado, sino que simplemente tengo que mirarlo como Dios lo ve y amarlo, independiente de lo que sea. Recuerdan que Jesús dijo en una ocasión: en esto conocerán todos que sois mis discípulos, si tuvierais amor los unos para con los otros. Y en una ocasión al Señor le preguntaron: Señor, ¿y cuál es el más grande mandamiento? Y el Señor dijo: amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con todas tus fuerzas, con toda tu mente. Y después dijo: y el segundo es semejante a este: amarás a tu prójimo como a ti mismo. Mi prójimo es el otro, así no sea cristiano, así sea un maleante. Ese es mi prójimo. Y el Señor me está diciendo: y amarás a tu prójimo como a ti mismo. Más adelante el Señor amplía el concepto y dice, ya no dice lo vas a amar como a ti mismo. Yo pienso que porque muchos ni nos amamos, entonces ¿cómo vamos a poder amar al otro? Entonces el Señor dijo, debes amar al otro como yo te amo a ti. Ya esas son palabras diferentes, palabras mayores. Y resulta que aquí el pedido del Señor por la iglesia es este: sean uno, tengan un mismo sentir. Amen todos a Dios. Ámense los unos a los otros. O sea, no peleen, no se critiquen, no se condenen, no se rechacen. Sean uno. Sean uno. No había en el tiempo de Jesús situaciones difíciles. Claro que las había. No se presentaron después situaciones complicadísimas. Claro que se presentaron. Pero el Señor sabía. Y entonces nos está pidiendo a nosotros, le pidió al Padre, que nosotros tomáramos una decisión de poner nuestros criterios personales y amar. Y ser uno con el otro. Ese era el pedido del Señor al Padre. Ese era el pedido. Yo sé que a ustedes les ha pasado como a mí en ocasiones. Y antes, y he tenido que orarle al Señor, pidiéndole perdón. Yo he escuchado a muchos y también en alguna ocasión, hace muchos años lo dije, no todos a uno le caen bien. Pero resulta que cuando usted va a la Biblia, se da cuenta que la Biblia dice que Dios ama a todos. Y que me está pidiendo que yo lo imite a Él. Entonces yo tengo que amar a todos y orar por todos. Y buscar la manera de tender puentes en vez de colocar muros. Eso es lo que uno tiene que hacer. Tender puentes en vez de levantar muros de división. La división no es de Dios. Entonces aquí claramente el Señor pidió en aquella ocasión, Señor, que entre ellos sean uno y que entre ellos con nosotros, conmigo, también se mantengan unidos. Esa fue la petición inicial que el Señor hizo. Que no se pierda la unidad. Que no se pierda. Que tengamos el mismo sentir. Hay un ejemplo que quiero tomar en la Biblia de cómo los cristianos de Gálatas no hicieron caso. Y vean lo que dice la Biblia que ellos hicieron. Sin que pierda este texto, le voy a invitar a que vaya a Gálatas capítulo 5. Cuando uno va a este pasaje de Gálatas capítulo 5, se da uno cuenta que ellos se desenfocaron. Los cristianos de Gálatas, de Galacia, se desenfocaron. Y les pasó lo siguiente: se olvidaron de lo que el Señor había dicho. Desde el 13 hasta el 15, en Gálatas capítulo 5, dice así: porque vosotros, hermanos, a libertad fuisteis llamados, solamente que no uséis la libertad como ocasión para la carne, sino servíos por amor los unos a los otros. Porque toda la ley en esta sola palabra se cumple: amarás a tu prójimo como a ti mismo. Toda la ley. Pero si os mordéis y os coméis unos a otros, mirad que también no os consumáis unos a otros. ¿Saben qué estaba pasando con los cristianos de Galacia?
Cuando aquí la Biblia dice, os mordéis y os coméis, se estaban peleando los unos con los otros, tenían diferentes criterios y se estaban atacando los unos a los otros. Y el apóstol Pablo le dice, vean, lo que hay que hacer es amarse, pero ustedes se están mordiendo. Se están comiendo los unos a los otros. Y resulta que no debe ser así. O sea, necesitamos sencillamente amarnos, nada más. No me gusta como él, no, yo tengo que tomar la decisión de amarlo. Así, de manera sencilla. Y cuando yo tomo la decisión de hacerlo, el Señor respalda. Pero es lo que yo tengo que hacer. Entonces la primera petición que el Señor hizo, bueno, en aquella ocasión es, Señor, que sean uno. Hizo también una segunda petición, volviendo al pasaje de Juan capítulo 17, si usted me acompaña, al versículo 23. Aquí hizo una segunda oración el Señor por los que habíamos de creer en el Señor por el testimonio de los apóstoles iniciales. En el versículo 23, bueno, voy a leerlo en el 22, dice, la gloria que me diste yo les he dado para que sean uno, así como nosotros somos uno. Yo en ellos y tú en mí, para que sean perfectos en unidad, para que el mundo conozca que tú me enviaste y que los has amado a ellos como también a mí me has amado. Observa la segunda petición que hace el Señor por los que íbamos a creer en el Señor, por el testimonio de los demás. Entonces el Señor aquí dice claramente, Señor, la primera petición es que sean uno. Que no haya divisiones, sino que entre ellos sean uno y entre ellos y nosotros seamos uno. Pero aquí el Señor hizo una segunda petición, una segunda oración. Que esa unidad sea perfecta. O sea, que tengan una unidad madura. Que maduren en el concepto de la unidad. Que sean así. Que lo hagan de esa manera. Que tengan un concepto de unidad que no riña con los principios ni que sea frágil ante las posiciones o circunstancias de unos y de otros. Que se mantengan unidos de manera perfecta. Fue lo que el Señor Jesús pidió por los que lo habíamos de recibir más adelante, y tenía toda la razón, porque el Señor sabía efectivamente lo que íbamos a necesitar y necesitamos esto. Así que si el pedido del Señor es que el Señor guarde el corazón nuestro, si el pedido del Señor, como lo veníamos diciendo, es, el segundo pedido que hizo es que fuésemos santificados, nos apartáramos del mundo, y el pedido del Señor es que nos mantengamos unidos y que nuestra unidad sea perfecta, me parece que ahí en ese capítulo usted encuentra lo que usted y yo necesitamos para tener éxito en la vida. Tengamos cuidado con lo que decimos, con lo que pensamos. Hay un pasaje en la Biblia en el que dice que Satanás no engaña a uno por los sentidos. Lo que uno piensa, lo que uno dice, lo que uno escucha. Así como engañó a Eva, entonces dice, temo que ustedes también sean engañados por los sentidos. Lo que escuchan, lo que ven, lo que hablan. Hemos leído en la Biblia, esto lo comparto como para que cuando usted sienta la tentación de caer en esto, recuerde. Un versículo que una vez me compartió Fabiola, que le había dicho Fabio a ella. Un versículo que dice, en las muchas palabras no falta el pecado. Clarito. Y también el Señor dijo, es que de toda palabra corrompida, ociosa, le vas a tener que dar cuenta al Señor. De todo eso. Entonces, ¿qué debemos hacer? Amémonos, ayudémonos, tomemos la decisión de ser uno, tomemos la decisión de perfeccionar la unidad. Y le aseguro que el Señor nos va a bendecir. Y ahora estamos pasando por una situación difícil en este país, pero si hacemos esto y nos mantenemos así, vamos a ser muy bendecidos, muy bendecidos. Terminando con el versículo 26, que dice así, la Biblia dice, y les he dado a conocer tu nombre y lo daré a conocer aún
para que el amor con que me has amado esté en ellos. Y yo en ellos. ¿Por qué no le pedimos eso al Señor? Yo quisiera invitarle a que usted y yo le pidamos esto al Señor. Estos días le he pedido perdón al Señor, porque a veces he dicho cosas que no. Después cuando voy a la Biblia digo, eso no es lo que Dios me está mandando a que yo diga o piense. Sencillamente Dios controla todo. Y Dios